en eso, y es que no hay una forma de pronto más cercana en definir el amor de Dios que comparar el amor de una madre. ¿Cuántas mamás no conocemos que los hijos pueden ser la roya? Pues no lo digo con José, ¿no? Los casos se han visto. Y resulta que, sí, gracias. Y resulta que la mamá lo quiere. ¿Sí, no? Lo quiere, eso me han dicho. No está la mamá aquí, por eso es que lo digo, ¿no? Entonces, la mamá siempre está ahí cuidando. Yo digo por Lili con la niña, por más de que yo que estoy pendiente de todo, el mayor esfuerzo lo hace mi esposo, porque la que tiene que levantar, la que tiene yo no puedo darle pecho por obvias razones, ¿cierto? Entonces, es increíble el amor de una madre, el cuidado de una madre hacia sus hijos. Y entonces cuando uno compara ese amor con el amor de Dios, es incondicional, es como si dice para las que sea. Y así es el amor de una madre. Entonces esta canción habla un poquito de eso. Esperamos que nos vaya bien, estoy todo nervioso. Quiero
Buen día, mis amados. Encuentro pastoral. Deseo a todas las madres un buen día, un feliz día. En verdad que el Todopoderoso les continúe bendiciendo y solamente podemos darle gracias a Dios por la vida de cada una de ustedes. Señor, gracias te damos por cada mamá, Señor Dios, gracias porque tú las has bendecido grandemente, Señor Dios, porque has permitido que ellas puedan procrearse, Señor, has permitido que ellas sean ese eje importante del núcleo familiar en la casa. Gracias por el amor de ellas incondicional. Gracias porque para ellas nunca hay un no por el bienestar de sus hijos, siempre están atentas. Las bendecimos grandemente, Señor Dios. Síguelas cuidando y gracias por el privilegio de tenerlas aquí en Comunidad Viva. Y oramos, Señor Dios, por su bienestar y que los deseos de su corazón, acorde a tu voluntad, sean cumplidos. Bendito seas, Señor, por el milagro de la vida, por medio de las madres, en Cristo Jesús. Amén. Pues continúe diciendo, hoy está Hans, aquí nos estamos esperando hace 3 semanas. Hans, bienvenido, hermano. Buenos días. Hoy queremos darles una especial enseñanza sobre el Día de las Madres. No es tan fácil encontrar un pasaje que hable extendidamente sobre las madres, pero sí hay de todas maneras mucho material, la palabra de Dios, donde podemos ver algunos ejemplos. Y yo traje unas fotos de grupos étnicos de Colombia, en especial un grupo étnico en el Guaviare, como esta mamá aquí. Es una etnia que se llama los Q, ellos tienen su propio idioma, su propia cultura. Y también traje fotos de otra etnia que se llama los Picuna en el Amazonas, donde se encuentra una misionera llamada Estela Orozco, que la Comunidad Viva apoya. Entonces, pues relacionado también con nuestro ministerio de misiones, trabajar con grupos étnicos, pero tenía unas fotos muy bonitas de los niños y sus mamás de otra cultura diferente a la nuestra. Gracias. Entonces vamos a ver unos ejemplos de las madres en la Biblia. Las madres son las mujeres con más honra en la Biblia. La palabra madre o madres aparece en la Biblia casi 300 veces. Y la frase, el nombre de su madre fue, es interesante, que entre los reyes de Jerusalén, de Samaria o de Israel, cuando buscas ahí en Primer Reyes, Segundo Reyes, siempre vas a encontrar una referencia a quién era la mamá de ese hombre. Y eso nos muestra que la mujer, que la madre, tiene un valor especial de influencia sobre los futuros líderes que podamos encontrar en el país. Ahí eso aparece 20 veces en Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas. También el amor a los niños estaba en lo profundo de los corazones de las madres hebreas, y a las madres se les daba la más profunda reverencia. Los niñitos, mamá. Ejemplos de mamás. Voy a ir un poquito rápido solamente para que lo tengamos en cuenta. María y Elizabeth, madres de Jesús.
y Juan el Bautista. Bonito ese momento, ¿verdad? Las dos compartiendo de su embarazo especial y viendo cómo sus hijos, aún entre ellos mismos, se saludaban desde el vientre. Cosas que realmente solo ustedes, madres, tienen esa posibilidad de sentir a alguien dentro de ustedes. Y muy especial lo que el Señor les ha permitido tener a ustedes. Tenemos a Salomé, la madre de Jacob y Juan, y madres preocupadas por el futuro de sus hijos, porque era la mamá que decía: Señor, permite que mis hijos estén sentados al lado tuyo en el trono. Y bueno, y gracias a esa intercesión preocupante de una mamá, hemos aprendido que realmente los primeros en el reino de Dios serán los que sirven. Entonces nos anima también a servir al Señor como una posición que realmente es de honra. También tenemos a Eunice y Loida, la abuela y la mamá de Timoteo. Y dice el apóstol Pablo que estas mujeres eran creyentes y encaminaron en el Evangelio a un líder muy importante de las iglesias que Pablo fundó. Recuerden que al Pablo morir, quien queda como parte importante de ese equipo misionero fue Timoteo, un joven líder, pastor, que ha tenido que velar por diferentes iglesias a la muerte de Pablo y uno de los discípulos de Pablo. Pero se le reconoce el ministerio de mamá que tuvieron tanto la abuelita como la mamá. Y esto también no solamente es el Día de la Madre, sino el Día de las Abuelas, porque hoy en día y aún en aquellos tiempos, las abuelas también tienen un gran trabajo. Y hoy en día es común ver abuelas que vuelven por su segunda vuelta de madres, criando prácticamente a los nietos. Y también hay abuelas que lo han tenido que hacer porque en situaciones de orden público. Recuerdo a mi abuela, de parte de mi papá era alemán. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, los rusos entraron mis padres vivían en Rumania, y los rusos llegaron y deportaron a las mujeres alemanas que estaban en ese sitio, prácticamente las secuestraron. Y ella, mi tía, en este caso, fue deportada, y los hijos de ella, quedaron al cuidado de la abuela. Y durante todos esos años, los 4 años o más, porque 5 años después, hasta que por fin se volvieron a encontrar, mi tía encontró a sus hijos ya adolescentes. Entonces, también las abuelas hoy en día tienen un trabajo muy fuerte que podemos honrar. Bueno, otra opción, otra situación, tenemos a Ana, la madre del profeta Samuel, y otro ejemplo de una mamá, y de una mamá que entiende que sus hijos no son su propiedad, una mamá que entiende que son del Señor, de una mamá dispuesta a entregar a su pequeño para el servicio del Señor y a pagar sus promesas delante de Dios. Una mamá que era estéril, y también la Biblia está llena de ejemplos de madres estériles que el Señor permitió que tuvieran
sus hijos, como Ana, que tuvo más hijos después de haber tenido a Samuel. Raquel, que es la madre de José y Benjamín, que es una historia muy triste porque Raquel era la persona que Jacob amaba. Acuérdense que pues ella tuvo que tener a Lea, pero como encarte, digamos, como encartada ahí, literalmente, como que encarta en una hoja que no es. Pero tuvo que amar a Lea porque tuvo que ser su esposa, pero él amaba a Raquel. Quien más hijos le dio fue Lea. Y Raquel le dio a estos hijos muy especiales, José y Benjamín. Y cuando ella tiene a Benjamín, muere. Y es el caso de una madre que da su vida por el parto para dar a luz. Da aún hasta el punto de dar su vida para dar una nueva vida allí. Y Benjamín, pues el pequeño, el hijo menor de Jacob, y José, el niño consentido. ¿Por qué era consentido? Ya lo entendemos. Porque era hijo de Raquel. Era Lea tuvo muchos, pero Raquel tuvo solamente estos dos. Y por eso lo consentía tanto y por eso los demás hermanos brillaban tanto. Y luego entonces cuando pues Jacob pierde a José, luego entonces viene la posibilidad de perder a Benjamín, cuando en Egipto piden que Benjamín se quede. Y los hermanos dicen, no, ya nuestro papá sufrió demasiado, perdiendo a un consentido y ahorita chiquitín. No puede ser, no podemos hacer eso, no podemos dejarlo así, va a estar muy triste. Entonces, bueno, ese ya es una ñapa para el Día del Padre. Por cierto, espero que el Día del Padre haya una celebración. Bueno, sigamos mirando. La mujer de Finés muere dando a luz a Icabod. Ese es otro ejemplo. Ustedes pueden mirar eso más adelante, que hay una mujer ticuna del Amazonas. Hasta ahora los que han visto han sido de Guaviare, ticuna del Amazonas. Encontramos Betsabé, madre de Salomón, otra mamá que intercedía por su hijo porque ella se estaba dando cuenta que otros hijos de David estaban por quitarle el trono a aquel que el Señor había llamado para eso, que era Salomón. Ella fue e intercedió ante el rey David. Entonces, el hijo sabio Salomón, el hijo que tenía una actitud especial ante todo lo que el Señor le dio, no estuvo pensando en las riquezas que iba a obtener, solamente le pidió al Señor sabiduría para dirigir a su pueblo. Un hombre que tenía esa posibilidad de entender bien cuáles son las metas claras de su vida y que seguramente fueron enseñadas a través de su mamá, Betsabé. Es importante que podamos ver la influencia que podemos tener. Rebeca, la madre de Saúl y Jacob, una mujer que también en una historia muy bonita fue llevada, buscada desde la casa de sus padres, que se entregó a su esposo y dejó su parentela y que estuvo allí, aunque una familia con problemas, una pareja con problemas, uno consintiendo a Saúl, el otro consintiendo a Jacob. Una mamá también preocupada. Vemos esa preocupación de las madres, una preocupación que a veces les hace entrar en terrenos peligrosos, como esta mamá diciéndole a Jesús, pon a mis hijos al lado tuyo en el trono, y esta también diciéndole a Jacob, engaña a tu papá y para que la herencia sea tuya.
Entonces, tenemos que aprender también de sabiduría de parte de las mamás, de buscar en el Señor ese control, ese dominio propio, ante esa preocupación sana que yo creo que el Señor ha puesto en ustedes para que puedan criar a sus hijos con una percepción y con una idea clara del futuro que a veces los hombres no tenemos. La mamá es la que de pronto está más preocupada, más pensando en de qué va a vivir este muchacho, de qué educación va a tener, va a estar más pendiente muchas veces de la calidad de educación que debe recibir, de que si está haciendo las tareas o no las está haciendo. Tienen como un sentido a veces que va más allá, y creo que es algo que el Señor les ha puesto. Pero hay que controlar también eso para que no se excedan en preocupaciones y puedan confiar en el Señor en el futuro de sus pequeños. Entonces, ahí tenemos a Rebeca. Y, pues, lógicamente, la primera mamá, Eva. Una mamá que también, en este versículo, creo que está mal. Pero Eva, ella tuvo gran angustia por la pérdida de su hijo Abel. Y es una mujer también que sufrió por las consecuencias de su pecado. Las consecuencias de haber escogido el mal camino, de haber escogido una autosuficiencia de Dios, una independencia de Dios, un querer ser como Dios en vez de esperar la voluntad de Dios para su vida. Y al igual que Adán, escogieron ese camino, pero Eva muestra ustedes pueden leer los primeros capítulos, el nombre que Eva le da a Set, el hijo que tuvo después de que perdió a Abel. Y muestra, ella dice, por fin he vuelto a ser consolada, porque tengo otro hijo. Tuvo muchos hijos después de eso, y tantos que prácticamente como Dios lo pidió, llenó la tierra multiplicándose y en una calidad física tremenda, porque pues tenemos que entender que al principio de la creación los hombres y las mujeres vivían muchos años. Y eso lo tenemos que entender de manera literal. La Biblia se entiende de manera literal, no son cuentos que uno tiene que decir, sí, los 500 años de Matusalén son realmente 80 años de nuestra época. No, son literales. 6 años, en 6 días creó el Señor Jesús, Dios, el mundo, todo lo que vemos. Eso es literal, no son 6 millones de años cada uno o algo así, no, es literal, 6 días. Entonces, lo mismo pasa aquí. Y pues, esa fuerza genética que tenía era porque estaban recién salidos de la creación, pero poco a poco el hombre en su condición de pecado, cada día va de peor en peor. Y no va en contra de teorías de evolución, de mejoramiento, de calidad de vida, en la cual están aquí en este mundo, todo el mundo enfocado. El pecado, tanto la maldad como la situación de degeneramiento, esa es la palabra. Estamos degenerándonos. El mundo se está degenerando cada vez más. Y usted se puede dar cuenta de eso porque tal vez si usted piensa en la época en que era niño o niña, pues quitando en la historia colombiana, pues esa época la violencia que fue difícil, pero la situación de que hoy en día tus hijos no pueden andar solos en la calle todo el día como lo estábamos nosotros cuando éramos pequeños, ¿verdad?
y que ¿por qué? Porque la maldad ha empeorado. Entonces hay un degeneramiento, pero la mujer y el hombre en esa época tenían una fuerza de su genética, porque estaban recién creados, pero iban en degeneramiento, pero no había comenzado tanto, entonces tenían más fuerza para engendrar hijos. Esa es la situación de Eva. Aquí una señora, 3 hijitos y embarazada. Ticuna también. Allá, ahí sigue, ahí van. Tenemos a Jocabed, la madre de Moisés. Gran ejemplo también, ¿no? Otra vez la preocupación de la mamá por sus hijos. Algo tan especial. Y buscando la manera, y en combinación con la otra hijita, buscando la manera de salvar la vida de Moisés. Y ahí está otro gran líder. Entonces, en vez de decir detrás de un gran hombre hay una gran mujer, o sea que podemos decir también detrás de un gran hombre hay una gran mamá. Entonces, ese es un elogio para las madres, un papel importante que tienen como parte de eso. Sara, también llamada la madre de las naciones, por ser la madre de Isaac, y en Isaac será llamada descendencia, y el hecho de que a través de él viene la promesa del Señor Jesucristo. Entonces, por eso se llama la madre de las naciones. Y aquí está una abuelita ticuna, ya está el río Amazonas, lo que ven allá al fondo, lo que está al otro extremo es una isla, y esas son las uvas del Amazonas, ¿verdad? Frutos de una palma que parecen uvas, no son las uvas que tenemos, pero es lo más parecido a una uva que puedes encontrar allá, y tiene igualito, así, la corteza es bastante dura, pero hay mucha pulpa en eso. Y estos hijos, que seguramente son sus nietos, que la están llevando después de haber buscado. Entonces ahí tenemos también la abuelita. Ahora, una cosa que quiero compartirles, y está en Tito capítulo 2, verso 4. Y este es el versículo lema del Día de la Madre. Este es el que ustedes tienen que memorizar. Este es el que tenemos que mirar hoy en día. Tito 2, 4. Ahí ya lo están leyendo, si quieren pueden leerlo, alguien que lo lea en voz alta. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Enséñenle, y esto habla de las mujeres de más edad, de las que ya han sido madres, que puedan tener una sana influencia en aquellas mujeres jóvenes que tienen sus hijos pequeños, que están iniciando una familia, que puedan enseñarles a estas mujeres a amar a sus maridos y a amar a sus hijos. Y esta versión que tenemos nosotros en español utiliza la palabra amor para ambas cosas, para amar al hombre, al esposo, y para amar al hijo. Pero originalmente, en la versión griega, son dos palabras diferentes. Y el griego se dice que tiene mucha más, es mucho más profundo que el español y tiene muchas palabras específicas para cada cosa. Y la palabra que utiliza para amar al hombre, vamos a verlo aquí, es filandros. Acuérdense que andro es hombre y filo es un nexo de amor muy cercano. Entonces, cuando habla de la mujer, de la esposa, que ame al hombre, que ame al esposo, se le dice porque tiene un nexo muy cercano con ese hombre, tiene un nexo muy cercano con su esposo, así que ese es un amor especial al esposo. Pero también utiliza la palabra para los hijos, fileotecnos.
donde tecnos es hijo, es el hijo, y fileo es la misma palabra amor especial por un vínculo especial, familiar, en ese contexto. Ahora, lo que llama la atención es que son dos palabras distintas. Si tú ves la Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas lo tradujo de esta manera, lo tradujo más o menos así, diciendo que amen a sus esposos y que amen a sus hijos. O sea que utiliza amen a sus esposos, amen a su hijo. Entonces, no es lo mismo el amor al esposo que el amor al hijo. Cada uno tiene su posición especial. Aquí también aprendemos una cosa nosotros los hombres, porque dicen por ahí que a veces el hombre se casa con su esposa buscando a su mamá. Y es interesante que eso pasa. Cuando uno se ha casado y pasan los 5 años, uno dice, ¿cómo se parece a mi mamá esta mujer? Y lo mismo pasa con las mujeres. Se casan con un hombre y después de un tiempo dicen, ¿cómo se parece a mi papá este hombre? Hay un nexo que parece que de alguna manera uno busca continuar. ¿Sí? La influencia que tuvo la mamá en mi vida, yo la quiero seguir reproduciendo y sin darme cuenta, termino escogiendo una mujer parecida. Y lo mismo pasa con las chicas. La influencia del hombre, cercana, lejana, de todas maneras la busco en mi esposo. Muchas veces sucede eso. Pero hay un problema cuando el hombre espera, pues, que su esposa sea como su mamá. La que me plancha, la que me hace la comida, la que me sigue haciendo la lonchera, muchas cosas. Y cuando el hombre pierde de vista su posición de líder, de hombre del hogar, entonces ese es un problema que tenemos en nuestra sociedad, lo que llamamos las sociedades matriarcales o algo así. Entonces tengamos cuidado con eso. Fileo anglos es una cosa y yo espero recibir de mi mujer el fileo anglos, el amor por ser yo un hombre, y el fileo tecnos es el amor a los hijos, y yo espero que mi mujer no tenga conmigo ese amor, ni espero buscarlo, pero sí espero verlo, y lo voy a ver de manera muy natural en la manera que ella trata a los hijos. Entonces, ese amor de mamá es un amor que Dios colocó en ti, mujer. Y es un ánimo para ustedes, porque yo sé lo que experimentan, porque yo lo he visto en mi esposa, el primer parto, la depresión posparto, la depresión posadolescencia y otras depresiones que pueden venir en sus vidas, que se nota, por lo que hemos visto aquí en la historia, que la mujer tiene eso que la motiva a buscar el bien de sus hijos, y cuando no lo ve o cuando siente que no lo puede ofrecer, viene esa depresión. Hermanos, busquen en el Señor, hermanas, busquen en el Señor ese fileo tecnos que Él ha puesto en ustedes. Ustedes sí pueden ser mamás, y no permitan esas mentiras de Satanás de que no funcionó, de que no fue bueno, de que ay, si hubieras tenido otra mamá, hijo, o algo así. No piensen así. Tengan en cuenta que, como dicen por ahí, mamá solo hay una, y es la que me tocó y con esa estoy agradecido. Ahora, fíjense una cosa que sucedió, una cosa que sucedió en la obra misionera,
Y es que los misioneros estaban discipulando creyentes entre las etnias de Colombia, entre los Cuiname y los Piapoco. Piapoco es una etnia que está en todo el Meta, Bichada, Guaviare y en Venezuela también. Es una etnia grande de indígenas. Y los misioneros estuvieron discipulando y capacitando a los hombres creyentes, confiando en el Señor, hombres de verdad creyentes, que teniendo la palabra de Dios en su idioma y recibiendo el Evangelio en su idioma y creyendo. Pero cometieron una equivocación. Los hombres misioneros tomaron la iniciativa de enseñar a los hombres indígenas, nuevos creyentes. Y los hombres para adelante con el Evangelio. Pero se dieron cuenta que las mujeres no estaban recibiendo de igual manera el Evangelio, porque el énfasis fue discipular a los hombres. Y se dieron cuenta que los niños seguían creciendo en las mentiras de Satanás que Satanás ha colocado en esa cultura. Es decir, la idolatría a los espíritus, el miedo a que los espíritus hagan cosas malas, lo que llaman el animismo, donde los grupos indígenas viven más esclavizados al miedo a los espíritus que nuestra misma cultura en la que estamos. Entonces se dieron cuenta, la siguiente generación no va a tener el Evangelio. Solo estos hombres que están aquí. ¿Saben qué tuvieron que hacer los misioneros? Discipular hombre y mujer. Y eso muestra que aunque el hombre tiene un gran papel en la casa, la mujer tiene una gran influencia. La mamá tiene una gran influencia. Y no queremos decir con esto ni justificar que los hombres se sienten a ver el partido de fútbol y que la mamá sea la que enseña a los hijos en casa la palabra de Dios. No queremos decir eso. Pero la mamá tiene muchas oportunidades de afirmar lo que el hombre enseña. Muchas oportunidades. Y ese es un ministerio que ustedes tienen. Una gran influencia. Acuérdense los ejemplos que vimos. La mamá de Timoteo, Ana, todas estas mujeres que fueron de gran bendición. Y quiero darles unos cuantos, eso también sirve para los padres, pero quiero ayudar hoy a las madres con esto. Unos datitos. Deuteronomio 6 al 7. Y pues realmente esto debería ser el día de la familia. Por eso también sirve para los padres y las mamás, para los dos, como grupo de hogar, esta palabra que está aquí. Disponibilidad es la primera clave. Tu disponibilidad ante tus hijos, mamá y papá. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y habla de disponibilidad para compartir de la palabra, para compartir de tu fe con tus hijos de mañana al mediodía y a la noche. De poder tener ese ministerio. Otra cosa que el Señor nos motiva es el compromiso, Efesios 6:4. Un compromiso, dicen por ahí, pues es necesario que de todas maneras, a pesar de que el Señor ha colocado en ti, mamá, ese fileo tecnos, es importante que no descuides a tus hijos por otras cosas que tienes que hacer. Hoy en día, siempre el mundo yendo en contra de la palabra de Dios y haciéndote creer que es justo lo que el mundo dice. Porque el mundo dice que la mujer tiene que desarrollarse en una profesión
en un estilo de vida independiente, y lo que están enseñando así es: deje botado a sus hijos. Y estamos perdiendo lo que el Señor nos está diciendo aquí. ¿Qué prefieres tú? Haber tenido el privilegio de desarrollar hombres y mujeres para el Señor, que sean tus hijos, o dejarle eso en manos de la señora que cuida, que limpia la casa, o dejarle eso en manos de tu suegra, dejarle eso en manos de tu mamá. Tu mamá ya tuvo el privilegio, ahora lo tienes que tener tú. Entonces, procura llegar a ese nivel, procura llegar a ese compromiso de disciplina e instrucción del Señor. Efesios 6:4 que nos dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y la mamá también tiene ese trabajo de disciplina y amonestación del Señor. Mi hijo Miguelito estaba bromeando con la mamá ayer porque en Facebook salió una caricatura, no sé si alguno ya lo ha visto, de qué regalar en el Día de la Madre, y estaban regalando un disparador automático de chancletas. Y entonces estaba una muchacha de las que están en el instituto estudiando, estamos en un instituto misionero preparando futuros misioneros, y una chica dijo: ay sí, mi mamá me lanzaba chancletas cuando estaba brava. Pero bueno, podemos escoger otro tipo de herramienta, pero es importante la disciplina que la mamá pone también en el hijo. ¿Cuántas veces nos acordamos de nuestra mamá brava? ¿Pero por qué se puso brava? ¿Era justo? Sí, era justo. ¿Hice mal? Sí, hice mal. ¿Apreciamos eso ahora? Sí, lo podemos apreciar. Aunque la chancleta voló, o aunque de pronto me haya dado una cachetada que fue muy dolorosa, pero ya después podemos entender: ay sí, qué cosa tan fea la que yo hice, con razón mi mamá actuó así. No tenemos esa disciplina, pero ojo, en el Señor. Disciplina y amonestación ¿de quién? Del Señor. Eso significa sustentar. Criar significa sustentar, alimentar, nutrir, proveer. Disciplina significa instrucción, corrección, darles un programa general de instrucción, o sea que hay algo planeado para instruir a nuestros hijos. Y amonestación significa poner en la mente. Amonestar significa ponlo en la mente de tu hijo, instrúyelo en palabra, forma en este muchacho convicciones, hábitos, y echa bases en eso. Y hermanos, somos un equipo. Tenemos que ser un equipo en la familia. El hombre, el papá, puede colocar amonestaciones, instrucciones, hábitos y cosas en la mente de sus hijos, pero la mamá también puede hacerlo y puede tener enfoques distintos al papá que complementan al uno y al otro. Así también como el hombre complementa lo que la mamá está haciendo. Yo he visto familias donde solamente está la mamá criando a su hija y se nota la falta del papá. No es lo ideal. Así que es importante ese trabajo en equipo. Por eso, aunque hagamos énfasis en el Día de la Madre, realmente es importante recordar el papel del hombre en esto. Entre enseñar, Salmo 78, 5 y 6. Salmo 78, 5 y 6.
Él estableció testimonio en Jacob, el Señor, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Entonces, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Otra de las cosas importantes que tiene que hacer la mamá en compañía de su esposo es la amonestación, la enseñanza. Porque fíjense, lo que tú vas a enseñar a tu hijo, la meta es que tu hijo o hija se lo enseñe a sus hijos también. Y ahí fue donde vimos que fallábamos, porque enseñamos a los hombres y las mujeres seguían enseñando a lo mismo. Entonces eso no iba a pasar de una generación a otra. Pero la gran oportunidad de que pase de una generación a otra está en el ministerio de la mamá. De la mamá también es muy importante. Entonces, listo, y castigar, entrenar, primero otra opción, entrenar, Proverbios 22:6. La mamá también tiene esa capacidad, esa responsabilidad de hacerlo. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y chequéalo, den como un termómetro, porque vas viendo. Una cosa es instruir al chiquitín, otra cosa es instruir al adolescente. Pero ahí tienen que venir las cosas que se enseñaron desde chiquito, van a ser importantes en la adolescencia. Y hay que seguir esforzándolo, porque de un momento a otro vas a saber que tu hijo va a llegar con ideas que escuchó por otro lado. Y ojo, bueno, hay que esforzar, tan importante que cuando estás ahí en la cocina, cuando estás allí preparando la cena y estás con tus hijos, esas oportunidades que tienes de poner diamantes en su corazón. Castigar, tiene también que castigar. Ya hablamos de la máquina de chanclas. 29, 15, 17 dice la vara. Proverbios 29, 15 a 17. Y ojo, la vara, no la chancla. Pero ojo, porque hoy en día creyentes, y de pronto los hay aquí, porque los he visto esto en las familias, que saben lo que hay que hacer, pero no lo hacen, ni con chancla, ni con vara, ni con nada. Y mira lo que dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces, no es para consentir. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Ojo con la manipulación de los pequeñines. Ojo con eso. Hay que cuidarlos y crear, como dice, instruye al niño para que luego no tengamos que castigar al hombre. Entonces sí es importante, pero el mundo nos enseña otras cosas que van en contravía. Y el cuidado que debes también dar a tus hijos. 1 Pedro 3, 8 y 9. Y este cuidado significa proveerle a tu hijo un entorno en que el niño es apoyado verbalmente y aceptado, aunque falle. 1 Pedro 3, 8 y 9. Finalmente, sé todos de un mismo sentir. Antes de eso estaba hablando de los maridos, de las esposas, de los hijos. Ahora dice: finalmente, sé todos de un mismo sentir. Compasivos, no consentidores, compasivos, amándoos fraternalmente,
misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. No repitas lo que el infierno de tu hogar que tuviste cuando pequeño. No, tal vez no eran creyentes tus padres, tal vez eran creyentes, pero no hicieron las cosas bien o trataron de hacerlo lo mejor posible, pero hubo fallas. Hermanos, esas fallas las heredamos nosotros. Y a veces volvemos a hacer lo mismo que decían nuestros padres y nos damos cuenta y decimos, ay, no, tenemos que volver a la palabra de Dios, tenemos que buscar consejería de otros hermanos y tenemos que tratar de cambiar eso. Pero aquí está el cuidado que tenemos que dar a nuestros hijos en la casa, un ambiente compasivo, fraternal, misericordioso, amigable, que no devuelve mal por mal, que no pone maldición. Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, hermanos, hermanas, pues como conclusiones quiero decir, una mamá nunca debe dejar de practicar ese filotecno. Y yo creo que ni siquiera si su hijo ya cumplió mayoría de edad, no, ya su hijo está casado, no importa, pero ojo, no vayamos a quitar a la esposa, ya la esposa es importante ahí, y la suegra se calla, se calla y no sabe consentir. Pero yo creo que uno como hombre siempre tiene que tener a su mamá. No para ir corriendo a ella porque su esposa no le hizo la sopita que tanto quiere. Ahora aguántese la sopita aguada de la esposa y respete a su esposa. Ella ahora es importante, pero su mamá siempre debe tener un papel importante en su vida. Ella es la persona que más cercana a ti en ese aspecto de que mamá solo hay una. Y no es la mamá, tu esposo. Amor, cuidado, atención, estímulo debe ser algo que la mamá debe seguir proveyendo. Y un hijo nunca debe dejar de respetar ese trato único que una mamá le pueda dar. Perdonemos, eso sí, a nuestras madres, a nuestros padres. Perdonemos, pero respetemos ese filotecno que el Señor colocó, que es único y que no vamos a conseguir en ningún otro lugar. Y la mamá, además de eso, yo creo que lo que tiene que hacer es buscar en el Señor, confiar en el Señor, en el cuidado de sus hijos y no extralimitarse, como hemos visto acá en estos ejemplos. Que también tenga ese cuidado. Por eso mismo es que las suegras tienen esa fama. Porque la mamá en ese filotecno como que quiere extralimitarse de aquello que tanto cuidado quiere dar a sus hijos. Pero siempre tenemos que tener en cuenta una cosa. En paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Quién es el que nos hace vivir confiados? El Señor. ¿Y quién es el que hace que tu hijo pequeñito o adulto o grande, lo que sea, esté cuidado? No es las fuerzas de tú como mamá, sino el mismo Señor. Siempre ten esa paz confiando en eso. Recuerdo a mi esposa cuando tuvo a Andreita, todos los días era, mamita, ¿estás ahí, mamita? Porque no la sentía en el vientre y angustiada estaba ya. ¡Ay, mamita, si estás ahí, hasta que por fin la sentía patear y ¡ah, qué alivio! Eso es algo que la mamá siempre tiene. Pero pongámoslo en manos del Señor para que el Señor nos ayude. Vamos a orar, démosle gracias al Padre. Señor Padre, muchas gracias por tu amor y cuidado con nosotros, proveyéndonos también una mamá. Gracias, Padre, por las madres que se encuentran aquí, por las futuras madres también. Pedimos, Señor, que les ayudes en medio de su necesidad de dar amor a sus hijos, de dar cuidado, afecto. Ayúdales, Padre, en lo que es
vivir una vida de madre que te agrada y que pueda servir para ayudar a sus hijos a enfocarse en aquello que tú les has provisto. Pedimos una especial bendición a ellas, pedimos también una especial bendición a aquellas mamás solas que no tienen un esposo a su lado, para que les dé esas fuerzas que necesitan y que hoy pasen un día agradable. Lo pedimos en tu nombre. Amén.